El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. Hola, desde el Centro de Estudios de Familia y Sociedad, nuestro mensaje para ti lo dedicamos a la memoria de don Rosendo Huesca y Pacheco, séptimo arzobispo de Puebla, un pastor que trabajó por la conciliación de Puebla y por las familias. El sábado 25 de noviembre, el día anterior a la fiesta de Cristo Rey, con la que se concluye el calendario litúrgico, don Rosendo Huesca y Pacheco, séptimo arzobispo de Puebla, entregó su alma al Señor. La arquidiócesis de Puebla, el clero, las comunidades religiosas y los fieles laicos han acudido a despedirlo en la capilla del Seminario Palafoxiano y en la catedral. Nosotros, desde el Centro de Estudios de Familia y Sociedad de la UPAEP, nos sumamos a los actos de homenaje y reconocimiento filial a don Rosendo, en quien reconocemos un pastor prudente y conciliador, que trabajó incesantemente por establecer las bases de la reforma de la Iglesia poblana de acuerdo a las inspiraciones del Concilio Vaticano II. Y queremos reconocer su trabajo arduo para transformar la convivencia civil y buscar formas de conciliación en medio de la división social e ideológica que prevaleció en Puebla durante varias décadas. Don Rosendo nació en Santa María de Jutla, Oaxaca, en 1932. Inició sus estudios eclesiásticos en el Seminario Palafoxiano y los continuó en Roma, en la Universidad Gregoriana, donde obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico y en Teología. En 1956 fue ordenado sacerdote. Además, hizo estudios de psicología y pedagogía en Fordham University. Llegaría a ser rector del seminario poblano. Pablo VI lo hizo obispo auxiliar en 1970, bajo la guía de don Octaviano Márquez, y en el año 1977, arzobispo de nuestra arquidiócesis, en cuya cátedra permaneció durante 32 años, para ser relevado en 2009 por don Víctor Sánchez Espinosa, actual arzobispo. Don Rosendo vio nacer a la UPAEP, y vio los acontecimientos que propiciaron la separación de las tres facultades de la Universidad Autónoma de Puebla, en un entorno de gran pluralización, de confrontación, que afortunadamente no trascendió más allá de algunas, aunque lamentables incidencias de violencia. En medio de la crispación social y las tensiones internas derivadas de las reformas eclesiales impulsadas por el Concilio Vaticano II, don Rosendo supo mantenerse como un guía claro y prudente. Entre la conflictividad de católicos de izquierda y de derecha, no sin resentir en su persona y en su trabajo las incomprensiones y algunos ataques, perseveró como guía y centro de referencia para la vida eclesial. De su firmeza y fortaleza todos nos hemos beneficiado. En la convivencia civil mantuvo la interlocución con todos, especialmente con las universidades. Fungió como catedrático de la UAP, después tomaría la sigla de la Benemérita. Se sentía a gusto asistiendo a la UDLA, a la que era frecuentemente invitado de forma casi privada. Su relación con la UPAEP fue creciendo pausadamente, hasta lograr una confianza un poco más que diplomática. En los últimos años de su ministerio episcopal, llegó a referirse a ella como mi universidad. Trabajamos como universidad con don Rosendo, que era encargado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, para formalizar el Estatuto de Universidades Católicas en México, de acuerdo con la normativa que pedía Papa Juan Pablo II en su Exorde Ecclesia. Don Rosendo ha construido instituciones importantes para la vida social y eclesial de Puebla. Fue sensible a la dimensión de la caridad. Sus iniciativas nos repiten cada día: no te olvides de los pobres. Fundó Cáritas para promover y encauzar las obras caritativas en respuesta a los necesitados. Encabezó varias iniciativas para promover el contacto de los empresarios con el campo poblano en beneficio de los campesinos. Fundó la Casa del Campesino, en 2 sitios de la arquidiócesis. Otro signo de su sensibilidad y diligente dedicación de pastor es la Casa de la Familia, Juan Pablo II, un lugar en el que actúan diversas asociaciones e iniciativas de apostolado y servicio a las necesidades de la familia. Pero, sobre todo, está abierta a las familias heridas, en dificultades, parejas en procesos de separación, con hijos en problemas de drogas o delincuencia, mujeres solas, parejas de divorciados en nueva unión, con necesidades de ser escuchados, orientados o de terapia. En la Casa de la Familia, que se encuentra en la 9 Oriente número 9, hay un lugar de acogida, acompañamiento y discernimiento para todas las familias.
Infofamilia. Discapacidad. Este 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Cifras del INEGI señalan que en el año 2014 en México vivían 1.8 millones de personas con discapacidad, de las cuales 52.6% eran hombres y 47.4% mujeres. Generalmente, en los distintos grupos de edad existe un mayor porcentaje de hombres con discapacidad en relación con las mujeres, excepto en la población de 60 años y más. La discapacidad se presenta principalmente en las personas de 60 años en adelante y la diferencia entre hombres y mujeres es significativa, ya que estas últimas representan 46.2%, mientras que ellos 37.3%. Esto puede deberse a la mayor esperanza de vida que tienen las mujeres y al mayor número de accidentes que tienen los hombres en edades jóvenes. Otros datos relevantes señalados por el INEGI son: la discapacidad más frecuente en el país es la motriz, le sigue la visual, la auditiva, la mental y del lenguaje. Sin embargo, es común que una persona presente más de un tipo de discapacidad. En las mujeres, 46.4% y 27.7% se refiere a discapacidades motrices y visuales respectivamente, mientras que en los hombres estas mismas representan 44% y 24.5%. Las discapacidades auditiva, motriz y visual se presentan en su mayoría en los ancianos, mientras que las mentales y las relacionadas con el lenguaje afectan sobremanera a niños y jóvenes. La discapacidad en la mayoría de los casos tuvo su origen en alguna enfermedad. Poco más de la quinta parte tiene como causa la edad avanzada. Por problemas causados desde el nacimiento ocupan el tercer lugar, y por accidentes, donde la frecuencia es mayor en los hombres que en las mujeres. La población con discapacidad de 12 años y más ocupada en alguna actividad económica alcanza casi las 400,000 personas, siendo en su mayoría hombres. Las principales ocupaciones son agricultura, artesanías y actividad fabril, comercio dependiente, empleo en servicios diversos y en oficinas. A nivel nacional, 13.9% de la población ocupada con alguna discapacidad no percibe ingresos por su trabajo. 22.6% gana menos de un salario mínimo. 28.2% de 1 y hasta 2. 15.1% más de 2 y hasta 3. 7.4% más de 3 y hasta 5. Y 6% más de 5 salarios mínimos. El Papa ha señalado que la calidad de vida en una sociedad se mide en buena parte por la capacidad de incluir a aquellos que son más débiles y necesitados, por el respeto a su dignidad de hombres y mujeres. Y la madurez se alcanza cuando tal inclusión no se percibe como algo extraordinario, sino como algo normal. El Santo Padre también ha señalado que la persona con discapacidad y con fragilidad física, psíquica o moral debe participar de la vida de la sociedad y ser ayudada a desarrollar su potencialidad en las diferentes dimensiones. Solo si se reconocen los derechos de los más débiles, una sociedad puede decir que se fundamenta sobre el derecho y la justicia. La discriminación basada en la eficiencia no es menos deplorable que la discriminación basada en la raza, el dinero o la religión, alertó Francisco. Esta aproximación a los más débiles, dijo el Papa, supera la actitud asistencial y de piedad para el protagonismo a la persona en dificultad en un contexto comunitario no cerrado en sí mismo, sino abierto a la sociedad. Se trata de promover la dignidad y el respeto de cada uno, haciendo sentir a los derrotados por la vida
la ternura de Dios. Informó para ustedes el Centro de Estudios de Familia y Sociedad. Lo que se escucha en los pasillos. ¿Qué opinas de la inseminación artificial? Bueno, pues creo que es una buena idea porque hay mujeres que luego no pueden tener hijos o no encuentran a una pareja que les agrade. Entonces, gracias a eso, pues ya pueden tener un bebé. Pues me parece una buena opción para las parejas que no pueden tener hijos y bueno, es una oportunidad que se les da a este tipo de personas. Bien para las parejas en las cuales el hombre tiene algunas deficiencias para poder procrear y pues es como una ayuda más. Yo opino que está bien porque hay casos en los que no se puede procrear adecuadamente y ese avance nos ayuda a que puedas tener un hijo. No creo que haya problema, o sea, simplemente si alguien quiere embarazarse y no tiene como la posibilidad por una u otra forma, pues se me hace una buena opción. Bueno, a mí, yo estoy a favor porque pues muchas tienen como el deseo de ser mamás y no lo pueden lograr, entonces es como una buena opción. A lo mejor es un poco cara, pero yo pienso que es de las mejores. Pues yo estoy a favor porque considero que te da la ventaja de como ver cómo viene tu bebé y puedes prevenir como cualquier enfermedad o alguna malformación genética. Realmente también es necesario. No todas las personas pueden tener un niño, principalmente algunas que, bueno, tienen algún tipo de alguna enfermedad o estén propiamente esterilizadas. Pues yo creo que es de gran importancia dado que hoy en día existen muchas parejas que actualmente no pueden tener hijos. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para este tipo de personas que quieren tener una familia y no tienen la oportunidad, o sea, y realmente si quisiéramos tener un hijo completamente sano, igual es una implicación bastante buena, dado que podemos hacer un mapeo genético y ya en base a eso, como saber realmente como qué fusionar y qué no fusionar. Y pues aunque sea caro, yo creo que vale la pena para para aquellas familias que realmente quieren tener realmente hijos, una descendencia y no tienen la oportunidad. Pues yo creo que es una muy buena opción para las personas que quieran tener hijos, pero por alguna circunstancia no se les es posible. Es como una oportunidad más que se les brinda y si se puede hay que ayudarlos. Nuestro tema del día. Hola, buenos días. Estamos en este programa de Familias Caminando y tenemos hoy la presencia o la visita del Padre Francisco José Ballesta, Legionario de Cristo. Nos está visitando de la Universidad Ateneo Pontifice Regina Apostolorum, de la Facultad de Bioética. Lo hemos tenido pues un par de semanas en la universidad hablándole a los chicos de medicina en temas pues profundos, en temas muy interesantes en todo este aspecto de la bioética, y hoy lo tenemos aquí con nosotros para hablar un poco de la Iglesia ante las técnicas de reproducción asistida, y pues bueno, vamos a hablar de ello. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Espero que lo estén tratando bien y esté bien aquí en la universidad. Sí, muchas gracias por su hospitalidad. Y vamos a empezar con este tema tan interesante. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué la Iglesia se mete con estas cosas de ciencia, con estas cosas de tecnología, con estas cosas de salud? Pues la Iglesia, madre y maestra, que vela siempre por sus hijos, está siempre preocupada por nuestro bienestar, como hijos de Dios, pues ve que en estos temas están implicados algunos principios muy importantes para la vida del ser humano. Está implicada la vida humana, está implicada la familia y está implicada la relación entre la ciencia y la ética.
Entonces estas cosas son muy importantes y por eso la Iglesia no se calla. La Iglesia va a dar su voz y va a pronunciarse sobre estas cosas. Son principios muy importantes: vida humana, familia, relación, ciencia, ética. Ya desde Pío XII, la Iglesia empezó a hablar de este tema y ha habido una larga historia de pronunciamientos de la Iglesia sobre este tipo de tecnologías. Ustedes dirán, bueno, en tiempos de Pío XII no había estas tecnologías. Bueno, empezaba a aparecer la inseminación artificial y eso ya era un tema que preocupaba desde el punto de vista moral. Con el paso de los años han ido apareciendo muchas más técnicas y, claro, la preocupación ha sido mayor porque la incidencia en estos campos de la vida humana, la familia, la relación, ciencia y ética, pues ha sido mayor. El punto o el resumen de todo el magisterio de la Iglesia sobre estos temas lo encontramos en 2 documentos que vamos a describir nosotros brevemente en este programa. Uno es de 1987 y se llama Donum Vitae. Los documentos del magisterio de la Iglesia tienen estos nombres tan raros porque empiezan con las primeras palabras del texto del documento. Y este documento empieza diciendo el don de la vida, que en latín es Donum Vitae, y por eso tiene ese nombre, Donum Vitae. Y otro documento, en el año 2008, que se llama Dignitas Personae, que traducido al español es la dignidad de la persona. Y son las palabras con las que empieza el texto del documento. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño corte, y seguiremos hablando de esto, ¿no? La Iglesia ante las técnicas de reproducción asistida, con el padre Francisco, que es experto en estos temas de bioética. Hacemos un pequeño corte y regresamos. Bienvenidos otra vez a este programa de Familias Caminando. Tenemos con nosotros al Padre Francisco José Ballesta, de Legionario de Cristo, que nos está hablando de un tema muy interesante, que es la Iglesia ante las técnicas de reproducción asistida, y vamos a ir viendo cómo, en qué está implicado también pues la familia, ¿no? Y bueno, continuamos, Padre, para poderlo escuchar mejor. Muy bien. Entonces vamos a empezar a explicar el primero de estos documentos, que hemos dicho que se llama Donum Vitae. El don de la vida, ¿no? Es exactamente el don de la vida, que fue publicado el 22 de febrero de 1987. Entonces vamos a describir este documento, no vamos a leerlo, vamos simplemente a ver cómo está distribuido, qué partes tiene, de qué cosas habla, y si después haremos alguna consideración sobre algunos de los puntos que yo considero que son más importantes y que pueden iluminar más sobre el pensamiento de la Iglesia en estos temas. Este documento, como les digo, se llama Instrucción Donum Vitae sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Este es el título completo. 22 de febrero de 1987. Estos documentos de la Iglesia están a disposición de todo el mundo que los quiera consultar. Uno puede entrar en Internet, en la página del Vaticano, y descargarlos y leerlos. Y yo les recomiendo que lo hagan, si quieren tener una idea exacta de lo que dice la Iglesia sobre estas cosas y sobre tantas otras. Acudan directamente a los documentos del Magisterio. Y sobre todo que está al alcance de todos, ¿no, Padre? Al alcance de todos, sin ninguna limitación. ¿No? Y además en los idiomas en todos los idiomas, ¿eh? O sea, uno busca, no hay pretexto. No hay pretexto. El que le gusta el inglés lo puede leer también en inglés. ¿Sí? Okay. Bien. Entonces este documento está distribuido de la siguiente manera.
tiene una introducción donde se habla de la investigación biomédica y la enseñanza de la Iglesia. Cómo la ciencia y la técnica deben estar al servicio de la persona. Y cuáles son los criterios fundamentales para dar un juicio moral sobre estas técnicas. Fundamentalmente una parte introductoria. La parte, luego tiene 3 partes, ya que son el cuerpo del documento. La parte primera habla del respeto de los embriones humanos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las técnicas de reproducción asistida? Pues hay que saber que todo el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida, sobre todo la fecundación in vitro y todas las técnicas extracorpóreas, una finalidad que tenía escondida, que no se decía mucho, era precisamente poder disponer de embriones para investigación y para experimentación. Esto ya lo decían los iniciadores de estas técnicas en Inglaterra, los que fueron los papás de la primera niña probeta en el 1978. Ya ellos estaban diciendo que los embriones que sobraran de la realización de esas técnicas podrían servir a la medicina, a la ciencia, para la investigación. Algo muy grave, algo muy grave. Por eso la instrucción Donum Vitae lo primero que hace es reflexionar sobre esto, el respeto de los embriones humanos. Y hace una serie de preguntas a las que responde, ¿verdad? Nosotros vamos a enunciar aquí las preguntas, que es como está distribuido el documento. Primera, ¿qué respeto se debe al embrión humano en virtud de su naturaleza e identidad? Desarrollará la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Siguiente, ¿es moralmente lícito el diagnóstico prenatal? Tercera, ¿son lícitas las intervenciones terapéuticas sobre el embrión humano? Cuarta, ¿cómo valorar moralmente la investigación y la experimentación sobre embriones y fetos humanos? Quinta, ¿qué juicio moral merece el uso para la investigación de embriones obtenidos mediante la fecundación in vitro? Sexta, ¿qué juicio merecen los otros procedimientos de manipulación de embriones ligados a las técnicas de reproducción humana? La respuesta en el documento, ¿verdad? Yo no voy aquí a explicar todo esto o a dar todas estas respuestas. Las respuestas están escritas ahí. Y les invito a que vayan a buscarlas, si tienen dudas en estos campos, vayan a buscarlas, las respuestas en el documento. La parte segunda del documento, de esta instrucción Donum Vitae, ya sí va sobre las intervenciones sobre la procreación humana. Divide estas intervenciones en 2 grupos. Las que usan gametos de los esposos y las que usan gametos donados. Empezando por estas últimas, las que llama fecundación artificial heteróloga, a esas técnicas que usan gametos donados, se hace 3 preguntas el documento y responde a ellas. ¿Por qué la procreación humana debe tener lugar en el matrimonio? Segunda, ¿es conforme la fecundación artificial heteróloga, es decir, con gametos de donantes, con la dignidad de los esposos y con la verdad del matrimonio? Tercero, ¿es moralmente lícita la maternidad sustitutiva, la maternidad subrogada? Estas son las 3 preguntas que el documento responde en esta parte. Refiriéndose dentro de esta segunda parte a la fecundación artificial con gametos de los esposos, se hace otras 4 preguntas, otras 5 preguntas. O más bien 4 preguntas y una consideración importante sobre la que profundizaremos después. La primera de ellas es, ¿qué relación existe o debe existir entre procreación
y acto conyugal desde el punto de vista moral. Sabemos que la sexualidad humana está estrechamente ligada con la procreación. Y uno de los dramas de nuestra cultura es que hemos separado esas dos cosas. Entonces, ¿se quiere vivir la sexualidad sin procreación o se quiere la procreación sin sexualidad? Entonces, ese es un grande mal que tenemos en nuestra cultura. Cuando en la naturaleza misma de la sexualidad están ligadas estas dos finalidades, la unión de los esposos y la procreación. La segunda pregunta que se hace en este apartado ¿es moralmente lícita la fecundación homóloga in vitro? La fecundación in vitro con gametos de los esposos, ¿es moralmente lícita? Siguiente pregunta. ¿Cómo se debe valorar moralmente la inseminación artificial homóloga? Es decir, la inseminación, no la fecundación in vitro, sino la inseminación artificial con gametos de los esposos. Y la siguiente pregunta, la última pregunta es, ¿qué criterio moral se debe proponer acerca de la intervención del médico en la procreación humana? Es decir, ¿qué papel tiene el médico en todo esto y qué es lo que él puede moralmente hacer? Esto en cuanto a preguntas. Y luego hace una consideración que es sobre el sufrimiento por la esterilidad conyugal. Y a esto yo quiero volver hacia el final, después de explicar el otro documento, volver a tocar este tema con un poco a modo de conclusión. El documento Donum Vitae tiene todavía una tercera parte muy interesante, muy poco conocida, que parecería un poco extraña, que se refiere o tiene como título Moral y Ley Civil. Se refiere esta parte a los valores y las obligaciones morales que la legislación civil debe respetar y sancionar en esta materia. Sabemos, bueno, ya desde los años 80, en Europa hubo una gran prisa por legislar sobre este tema. Siempre está la típica cuestión, esto existe, hay que regularlo, hay que legislar, y entonces todos los países se ponen a hacer leyes. Pero, ¿cómo deben ser estas leyes? ¿Qué criterios deben respetar estas leyes? Es importante. No es simplemente regular una cosa que existe, sino que a lo mejor se están haciendo cosas que no están bien, y entonces a lo mejor hay que prohibir alguna cosa. Entonces aquí la reflexión es cómo la ley civil, que se cree en un determinado momento para regular estas cosas, estas técnicas, el uso de estas técnicas, debe respetar los criterios morales. Aquí sí me gustaría detenerme un poquito para que nos demos cuenta de lo que la ley civil está obligada a hacer en este campo. Dice el documento que la ley no podrá tolerar, es más, deberá prohibir explícitamente que seres humanos, aunque estén en estado embrionario, puedan ser tratados como objetos de experimentación, mutilados o destruidos, con el pretexto de que han resultado superfluos o de que son incapaces de desarrollarse normalmente. Es decir, cualquier ley en este campo que se quiera construir, que se quiera elaborar, tiene que prohibir esto. Si no, no es una ley justa. Si no, no es una ley moral. Cualquier ley que se elabore en este campo debe respetar derechos fundamentales, como son el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Debe respetar los derechos de la familia y del matrimonio
como institución y el derecho de los hijos a ser concebidos, traídos al mundo y educados por sus padres. Por eso la autoridad política no puede autorizar que seres humanos sean llamados a la existencia mediante procedimientos que los exponen a gravísimos riesgos, de los que se han hablado antes en el documento. Los embriones que quedan sobrantes, que quedan a merced de los experimentadores, de los científicos, etc. Y así, que sepamos, como consideración final sobre este punto, que no toda ley civil, por el hecho de aprobarse y de existir, es una ley justa, que la ley civil se debe someter a la moral, a la ética, y no es independiente de la ley moral. Por eso el documento se detiene en este punto, porque en ese tiempo, 1987, había muchos países que estaban legislando sobre estos temas. Muy bien, padre, pues muy interesante lo que dice este documento y la postura de la Iglesia, que siempre nos va a dar una luz para poder actuar a favor de la persona, a favor del matrimonio, a favor de la familia. Y no es que nos impida, no es que, sino siempre va a haber más allá, va a haber algo mejor. Y a veces de inicio algunas personas lo pueden ver como agresión, ¿no? Lo pueden ver como imposición. Y si vemos un poquito y estudiamos un poquito a fondo, podemos ver que no es eso, sino es por nuestro bien, ¿no? El ir en contra de nuestra propia naturaleza humana, el jugar con la vida, eso tiene consecuencias. Sí, hablaremos del segundo documento un poquito más adelante, y veremos que el segundo documento concluye con una reflexión de este tipo que usted hacía. Cómo cada no que la Iglesia da o dice con relación a estas cosas es realmente un sí de apertura a la felicidad plena del ser humano. Okay. Es decir, no, el no es necesario a determinadas cosas si queremos ser realmente felices y realizarnos como personas. No podemos permitirnos todo. Hay que decir no a determinadas cosas que perjudican esa realización de la persona. Y tenemos que estar abiertos para esa parte. Bueno, vamos a un pequeño corte. Regresamos en breve. Gracias. Noviembre, mes de la evaluación. La Dirección General de Desarrollo Humano, a través del área de reclutamiento y selección de personal, te invita a participar del 6 de noviembre al 6 de diciembre en la Evaluación 360. Dirigido al personal, directivo, administrativo y operativo. Tendrás la oportunidad de evaluar a tu equipo de trabajo mediante la plataforma Feedback. Si tienes alguna duda, contáctanos en las extensiones 7413 y 7568. O envíanos un correo a evaluaciones360@upaep.mx. Descubre cuánto has mejorado y cuánto más puedes hacerlo. UPAEP. Estamos de vuelta con el padre Francisco y algo muy interesante que estamos viendo es esta postura de la Iglesia ante las técnicas de reproducción asistida. Tenemos que entender lo que nuestra Iglesia como maestra nos dice y también escuchar lo que nos dice como madre para poder guiarnos y
ser felices, como lo mencionábamos. Entonces vamos al segundo documento que nos comenta para poder entender y poder ir entretejiendo todo este tema. Muy bien. Como pueden ustedes darse cuenta, este documento que hemos comentado antes, Donum Vitae, que se hizo en 1987, pues 1987 está muy lejos. La técnica ha avanzado mucho y fue necesario que en el año 2008 la Iglesia editara otro documento, publicara otro documento sobre esta temática, abordando aquellas cosas que todavía en los años 80 no existían y que han ido apareciendo a lo largo de estos años y que era necesario evaluar, era necesario juzgar. Entonces este documento nuevo del 2008, que es el último que la Iglesia nos ha proporcionado sobre esta temática, se llama Instrucción Dignitas Personae sobre algunas cuestiones de bioética. Y este documento fue publicado el 8 de septiembre del año 2008. Vamos a ver la estructura de este documento, qué puntos toca. Primero, tiene una introducción donde retoma la instrucción Donum Vitae y la valora. Entonces, comienza el documento valorando la enseñanza de Donum Vitae. Y también expone los motivos por los cuales ha sido elaborado el nuevo documento. Las nuevas tecnologías biomédicas que provocan nuevos interrogantes es uno de los motivos, y otro motivo es aclarar temas que ya fueron tratados en Donum Vitae, pero que se requiere profundizar y aclarar. Habla también un poco del variado panorama filosófico y cultural en el que nos encontramos y de las actitudes de la Iglesia con relación a la ciencia. Toca este punto en un modo muy particular porque hay un prejuicio muy extendido entre las personas que la Iglesia es contraria a la ciencia, y eso no es cierto. Eso no es cierto, eso es un mantra que se escucha muchísimo, pero eso no es real. Y el documento se detiene a reflexionar sobre este punto. Después de esta introducción, viene 3 partes. El cuerpo del documento son 3 partes. La primera está dedicada, viene titulada así: Aspectos antropológicos, teológicos y éticos de la vida y la procreación humana. Es realmente una dosis de fundamentación filosófico-teológica muy grande, que no existía en Donum Vitae. Donum Vitae era más responder a preguntas muy concretas. Y en Dignitas Personae se ha visto, a lo largo de los años se vio la necesidad de introducir esta fundamentación antropológica y teológica y ética. Por eso el documento comienza con esta parte primera dedicada a este asunto. Dice así: los 2 principios fundamentales a considerar son: el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde su concepción. Y segundo, una procreación verdaderamente responsable en relación al que va a nacer debe ser el fruto del matrimonio. Después va a hablar de fe y dignidad humana, fe y vida matrimonial, magisterio eclesiástico y autonomía de la ciencia. Estos puntos, como ven ustedes, son cosas como más de reflexión, más profundas, que son fundamento de las respuestas que se dan a las problemáticas concretas. Entonces, interesante entender estos aspectos filosóficos, teológicos, antropológicos, para poder comprender verdaderamente las respuestas que la Iglesia da a todos estos interrogantes que la técnica nos presenta.
Segunda parte del documento, ya empiezan a tratarse problemas del momento. Dice, nuevos problemas relativos a la procreación, cosas que no existían en tiempos de Don Umbite y que han aparecido en esos años, entre el 1987 y el 2008, y que es necesario valorar. 8 puntos en esta parte. Las técnicas de ayuda a la fertilidad, la fecundación in vitro y la eliminación voluntaria de embriones, una técnica novedosa en aquel momento, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, el congelamiento de embriones, el congelamiento de óvulos, la reducción embrionaria, que esto es una cosa, verdaderamente una cosa terrible, porque lo que se hace en esta técnica es, después de haber transferido varios embriones al útero de la mujer para intentar que por lo menos 1 o 2 se aniden y haya por lo menos 1 o 2 hijos, cuando resulta que anidan de más de los que se esperaban, pues se busca eliminarlos. Y se le llama a esto reducción embrionaria, que es provocar abortos. Otro punto, el diagnóstico preimplantatorio, que no es lo mismo que el diagnóstico prenatal, sino que este se hace con los embriones que están fuera del útero de la mamá. Cuando los tenemos in vitro, se les analiza para escogerlos, para, ¿cuál es el mejor? Para ver cuáles, para muchísimas cosas, para ver si tienen alguna enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Para seleccionarlos. Y luego se analizan también en esta segunda parte nuevas formas de intercepción y contragestación. Un poco relacionado esto con el tema de los anticonceptivos. Esto con relación a la segunda parte del documento. Una tercera parte titulada Nuevas propuestas terapéuticas que comportan la manipulación del embrión o del patrimonio genético humano. En estos años han aparecido técnicas que nos permiten tocar los genes, manipular los genes. Y esto pues tiene un gran valor si se usa bien, si se usa para curar enfermedades. Entonces hace falta valorar estas propuestas terapéuticas desde el punto de vista ético, cuáles son buenas, cuáles no. Se habla aquí de 5 cosas: la terapia génica, la clonación humana, el uso terapéutico de las células madre, los intentos de hibridación y la utilización de material biológico humano de origen ilícito. No vamos a entrar en detalle en estas cosas, como les digo, en el documento lo pueden encontrar y quien tenga curiosidad, pues leerlo, profundizar. Concluye el documento con aquello que decíamos antes, diciendo que las prohibiciones son necesarias para custodiar el auténtico bien moral. El no, o dice el documento, detrás de cada no que la Iglesia da a determinadas cosas, brilla en las fatigas del discernimiento entre el bien y el mal un gran sí, en reconocimiento de la dignidad y del valor inalienable de cada singular e irrepetible ser humano llamado a la existencia. Pues muy bien, creo que son documentos muy amplios y a veces nos preguntamos si todo esto que vemos de avance de la ciencia está precisamente controlado. A veces tenemos mucha ignorancia en lo que nuestra Iglesia nos indica y profundiza. La Iglesia va al día. La Iglesia va al día a decir, a ver, estos son lo que está surgiendo y yo reacciono, no nada más por decirte un no, sino justifico ese no. ¿Por qué? Porque quiero tu vida feliz. Y a veces
sí nos mueve a nosotros más el querer tener un hijo, el tener el derecho de tener un hijo y no ver al hijo como ese don que habíamos platicado. Entonces, ¿qué pasa? Que perdemos el ver que estamos ante una persona, el ver que estamos ante un individuo que merece todo nuestro respeto y merece todo nuestro cuidado también. Entonces, el que la Iglesia nos dé esta pauta de, a ver, vas a tener una decisión, ve las consecuencias que puede tener. Y esta decisión que estás haciendo, que no te lleve nada más tu sentimiento, ¿no? Sino que te lleve la razón a entender todo lo que hay detrás. Que muchas parejas no se enfrentan o no se preguntan esa parte, sino después viven esas consecuencias. Entonces nos quedamos ahorita con esto, vamos a una pequeña pausa para regresar pues a esta reflexión, ¿no? Muchas gracias. Volvemos en unos minutos. Noviembre, mes de la evaluación. La Dirección General de Desarrollo Humano, a través del área de reclutamiento y selección de personal, te invita a participar del 6 de noviembre al 6 de diciembre en la evaluación 360. Dirigido al personal, directivo, administrativo y operativo. Tendrás la oportunidad de evaluar a tu equipo de trabajo mediante la plataforma Feedback. Si tienes alguna duda, contáctanos en las extensiones 7413 y 7568. O envíanos un correo a evaluaciones360@upaep.mx. Descubre cuánto has mejorado y cuánto más puedes hacerlo. UPAEP. Estamos de regreso con el padre Francisco José Valleza, legionario de Cristo, experto en estos temas de bioética, y estamos entendiendo qué es lo que nos dice la Iglesia ante todas estas técnicas de reproducción. Estamos analizando 2 documentos que nos hablan de ello, nos abre una nueva puerta, no nueva, sino más bien muchos no conocemos o no profundizamos en estos temas, y es importante saber que sí hay una respuesta, que sí hay documentos que nos hablan de posibles consecuencias. Y pues bueno, gracias por estar aquí, padre, y seguimos reflexionando en esto. Muy bien, hemos analizado estos 2 documentos, la estructura que tienen, los contenidos, los temas que tocan, y para terminar yo quisiera volver a Donum Vitae, a esa parte segunda, a esa consideración que el documento hace sobre el sufrimiento por la esterilidad conyugal. La Iglesia, madre y maestra, entiende esta circunstancia. No es ignorante de este sufrimiento de los esposos que quieren tener un hijo y no pueden. Pero también es consciente de que eso no justifica cualquier cosa. Por eso vamos casi a leer estas consideraciones que están en este número 8 de la parte segunda de la instrucción Donum Vitae, para que nos demos cuenta de el modo justo de vivir esta circunstancia en la vida. Dice así el número: el sufrimiento de los esposos que no pueden tener hijos o que temen traer al mundo un hijo minusválido es una aflicción que todos deben comprender y valorar adecuadamente. Por parte de los esposos, el deseo de descendencia es natural. Expresa la vocación a la paternidad y a la maternidad inscrita en el amor conyugal. Este deseo
puede ser todavía más fuerte si los esposos se ven afligidos por una esterilidad que parece incurable. Sin embargo, el matrimonio no confiere a los cónyuges el derecho a tener un hijo, sino solamente el derecho a realizar los actos naturales que de suyo se ordenan a la procreación. Un verdadero y propio derecho al hijo sería contrario a su dignidad y a su naturaleza. El hijo no es algo debido y no puede ser considerado como objeto de propiedad. Es más bien un don, el más grande y el más gratuito del matrimonio. Y es el testimonio vivo de la donación recíproca de sus padres. Por ese título, el hijo tiene derecho a ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y tiene también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Los esposos que se encuentran en esta dolorosa situación están llamados a descubrir en ella la ocasión de participar particularmente en la cruz del Señor, fuente de fecundidad espiritual. Los cónyuges estériles no deben olvidar que incluso cuando la procreación no es posible, no por ello la vida conyugal pierde su valor. La esterilidad física, en efecto, puede ser ocasión para los esposos de hacer otros importantes servicios a la vida de las personas humanas, como son, por ejemplo, la adopción, los varios tipos de labores educativas, la ayuda a otras familias, a los niños pobres o minusválidos. Muchos investigadores se han esforzado en la lucha contra la esterilidad. Salvaguardando plenamente la dignidad de la procreación humana, algunos han obtenido resultados que anteriormente parecían inalcanzables. Se debe impulsar a los hombres de ciencia a proseguir sus trabajos de investigación con objeto de poder prevenir y remediar las causas de la esterilidad, de manera que los matrimonios estériles consigan procrear respetando su dignidad personal y la de quien ha de nacer. Unas palabras muy sabias, muy centradas y que pueden ayudar a tantas parejas que tienen dificultades para concebir a vivir esa situación con serenidad. El mundo no se termina, el mundo no se acaba con esa situación. Hay que vivir eso con paz, con tranquilidad y dejándose inspirar por estos pensamientos que la Iglesia Madre y Maestra nos presenta en este documento. Muy bien, padre. Pues bueno, aquí surgen como muchas dudas, muchos comentarios, el por qué. A ver, sí, ya entendemos la postura de la Iglesia, ya entendemos que es maestra, que también comprende el corazón de todos nosotros y por eso también es madre. Yo creo que aquí, y vale la pena en otra ocasión ahondarlo, a veces nos encontramos no con la correcta información, sino que los doctores, que otras personas, la sociedad entera y demás, nos lleva a querer un hijo por quererlo y no verlo como un don, como todo lo que nos acaba de describir. Pero también nos lleva a no darnos cuenta de esas consecuencias, ¿no? Yo en esta ocasión me viene a la mente algunos casos que he tenido como muy cercanos de se les pone tan fácil. Un doctor que llega y les dice a una pareja, es muy fácil, mira, nada más sacamos de ti los óvulos, sacamos de ti los espermatozoides, los fecundamos y después los ponemos, ¿no? Y hasta ahí. Entonces se les hace muy fácil a los esposos de este problema, tiene una solución muy rápida, ¿no? Y de repente me tocó el caso en particular de una amiga cercana que no dijo nada, hicieron la inseminación y se acercó hasta después conmigo y me dijo, necesito un consejo.
ya tenía 2 hijos, producto de inseminación artificial. Nosotros no estábamos muy enterados. Y le dijo, el doctor va a cerrar su clínica y me está preguntando qué quiero hacer con mis 10 embriones. Y dijo, ¿cómo? A ver, doctor, a mí nunca me dijo que iba a guardar mis embriones, que iba a sacar tantos, que yo tenía tantos hijos guardados, congelados, y que yo tenía que tener una decisión. Entonces las 3 opciones que le dio fue, 1, los descongelamos, los tiramos a la basura. 2, los damos en adopción. 3, te inseminamos todos. A ver cuál pega. El encontrarse con esa situación creó en ella y en su esposo toda una cuestión que ellos no sabían. Ellos sí decían, si yo hubiera sabido, ahorita ya tengo el fruto de esos 2 hijos y estoy encantada, pero no quiero más, no quiero 10. Y si a mí me hubieran dicho esto, igual y lo hubiera pensado 2 veces, aunque estoy con la felicidad de tener 2 hijos. Entonces yo creo que hoy en día esa falta de información, esa falta de... Cada acto que hacemos tiene una consecuencia, es muy fuerte. Al final del día hubo un divorcio, hubo una separación, entonces viene un sufrimiento mayor en esa familia. Ella se ha dedicado a trabajar. Hay un abandono también de esos 2 chiquitos, porque la decisión que se tomó fue eliminar esas vidas. Y no digo que la consecuencia por eliminar esas vidas haya sido el divorcio y la situación, no, a ver, puede ser una parte, no lo sé, pero sí el conocer o la falta de conocimiento de las decisiones que tomamos como pareja ante nuestra familia, pues está latente, ¿no? Y si tiene consecuencias, y deberíamos de conocer un poquito más profundo esto. Entonces, nos queda claro lo que la Iglesia nos dice, lo que la Iglesia nos marca, por ser esa Iglesia como madre, esa Iglesia como maestra. Necesitamos informarnos más. Necesitamos quitarnos ese aspecto de quiero ser, ¿no? Yo tengo el derecho, sino profundizar en que es algo más trascendente. El ser mamá, el ser papá, sigue siendo un don. Es muy fácil decirlo a aquella persona que, en mi caso, tengo 4 hijas, ¿no? Y no he pasado por ese sufrimiento, pero puedo entender ese sufrimiento. Puedo yo imaginarme el no tenerlas. Y pues sí, pero el encauzar, como nos los menciona ahorita, esa desesperación, ese sufrimiento, y yo creo que también tenemos una tarea importante como sociedad, el no presionar, el no decir, ya se casaron y para cuándo los hijos, y ya que tienes uno, y para cuándo el segundo, y para cuándo el tercero, y después, ya, párale, ¿no? O sea, jugamos un papel importante en la sociedad en esa presión donde solamente tiene que existir una decisión de 2 frente a Dios, ¿no? Así es, hay que ser muy respetuosos con los matrimonios, con su vida íntima, con su deseo de descendencia, con el ritmo que según sus circunstancias personales tengan para tener sus hijos. Luego hay que estar muy atentos a todo lo que en el mercado aparece, ¿verdad? Porque todo va presentado como muy fácil, muy sencillo, no hay ningún problema. Y realmente las personas que se meten en estos líos, que entran encandiladas, pues lo que nadie te dice es lo que sufren, ¿verdad? Los que no logran este objetivo que querían, el calvario por el que han pasado y la cantidad de sorpresas con las que se han encontrado. Por eso es muy importante no meterse en estas cosas, dejarse guiar por lo que la Iglesia nos dice, interiorizar estas enseñanzas y vivir esta situación, si nos sucede, si es parte de nuestra vida, vivirla con una gran serenidad, con una gran paz y no queriendo a toda costa pues tener un hijo, porque si no lo tengo, qué feo, y qué dicen mi amiga, y qué dicen mi familia, y todos me tachan y me dicen, ay, no, eso no me tiene que importar en absoluto, ¿verdad?
No me tiene que importar en absoluto, no tengo que estar buscando un hijo para satisfacer a otros. Ni siquiera para satisfacerme a mí mismo. Porque un hijo, como nos dice la Iglesia, es un don. Es un don. Y tenemos que estar preparados para acogerlo si llega, y también, pues si no llega, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque es un don. Y ver esa tranquilidad de... También hay otros niños que piden ser adoptados, son otras opciones, ¿no? Y pues bueno, a mí me queda claro el cómo pues la Iglesia sigue siendo esta guía, y no la veamos como una imposición, no la veamos como ay, ahí viene la Iglesia a decirnos que sí, que no, sino lo veamos como está viendo por tu felicidad y lucha por tu felicidad. Y si no lo crees en ese aspecto, pues infórmate y ve las consecuencias y convéncete tú solo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por toda esta enseñanza que también le deja a nuestros chicos de medicina, que es importante que un doctor tenga esta visión clara, no nada más de lo que dice la Iglesia en una universidad católica, sino en ver realmente la ciencia hacia dónde se dirige, y si una ciencia está dirigida a descubrir a Dios, porque ese es el fin de una ciencia, ¿no? El descubrir a alguien supremo. No somos nosotros quienes inventamos todo o creamos todo, sino nos debe de llegar a acercarnos a alguien supremo, en este caso Dios. Pues bueno, podemos tener esta ética, podemos tener esta línea que seguir, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Padre, por todo. Ustedes, y gracias a todos por acompañarnos a estas dos programas que han sido muy, muy interesantes. Y pues bueno, nos vemos el próximo lunes. Gracias. Ante la compleja situación de la vida familiar, y para enfrentar de manera positiva las crisis y los conflictos que se presentan, la UPAEP, a través del Centro de Estudios de Familia y Sociedad, CEFAS, ha creado el Centro de Atención a la Familia, CAF, con el propósito de ofrecer servicios de terapia, de orientación preventiva y de acompañamiento profesional para fortalecer la unidad de las parejas y los vínculos familiares, así como el crecimiento de sus miembros. El CAF nace con la misión de instituir un lugar adecuado y accesible a la comunidad universitaria para atender necesidades específicas de ayuda, orientación y apoyo familiar. Establecer servicios de atención profesional de orientación, terapia y acompañamiento a la pareja y a la familia. Facilitar apoyo a las familias de nuestros colaboradores y del entorno a través de programas de acompañamiento y formación para su crecimiento y formación integral. El Centro de Atención a la Familia proporciona inicialmente los siguientes servicios. Ante las dificultades y decisiones de la vida familiar, ofrecemos los servicios de orientación y consultoría familiar. Ante crisis y problemas de pareja y de familia, contamos con servicios de terapia que ayuden a crecer en la comunicación de la pareja. A través de los servicios de terapia del lenguaje y apoyo psicopedagógico a niños y jóvenes, promovemos los procesos de inclusión. Diseñamos e impartimos programas de formación para parejas, matrimonios, padres de familia, que ayuden a crecer en el amor, el perdón y la inclusión. Los programas de formación que ofrece el CAF están relacionados con el Programa de Formación Integral PFI. La UPAEP cree que el crecimiento profesional de sus colaboradores podrá ser más pleno en tanto las relaciones familiares, con la pareja, con los hijos y la familia extensa, sean más sanas y armónicas. Por ello, hemos procurado que estos servicios sean accesibles a nuestra comunidad. La UPAEP, que aspira a ser una institución con responsabilidad familiar, a través del Centro de Atención a la Familia, busca fortalecer a la familia, especialmente acoger e integrar a las familias que se encuentran en desventaja, y de este modo, promover un gran proceso de renovación social, marcado por la solidaridad, la subsidiariedad y la construcción del bien común. El Centro de Atención a la Familia cuenta con una cartera amplia de terapeutas y orientadores externos. Iniciamos ofreciendo los servicios a todos los miembros de la comunidad universitaria.
cómo puedes entrar en contacto con nosotros. Llamándonos al 243-8942 o enviándonos un correo a caf@upaep.mx. Estamos ubicados en la calle 19 Sur, número 1310, Barrio de Santiago.